Entonces, yo voy a presentar la sesión del Journal Club de hoy día. El invitado experto hoy día es la doctora Augusto y también el doctor Peña. Entonces, vamos a hablar de esta revisión sistemática, que es una revisión que se publicó a principios de este año acerca del uso de radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama que han recibido quimioterapia no adyuvante con respuesta patológica completa. Entonces, esta es la hoja de ruta de hoy día. Primero, el contexto de la patología de su tratamiento, los métodos de esta revisión, cuáles fueron sus resultados, algunos de su validez interna y externa, aplicar esto a un caso clínico y sacar algunas conclusiones. Entonces, de la quimioterapia en el cáncer de mama, la quimioterapia neoadyuvante y adyuvante han tenido outcomes similares, bueno, ustedes saben más que esto, que yo de esto, pero en el fondo los beneficios que puede tener la quimioterapia neoadyuvante es que puede facilitar la conservación de la mama, puede hacer una mama que antes no era candidata quirúrgica a ya ser operable. También nos da algunos indicios de la respuesta a tratamiento, tanto para hacer modificaciones para el tratamiento posterior, como para definir pronóstico de la paciente. Y también nos da tiempo para terminar, por ejemplo, estudios genéticos, para planificar después la reconstrucción mamaria y otros tipos, entre otros. Las indicaciones en general, en líneas generales, en pacientes que son inoperables son pacientes T4N3, en pacientes que son operables, en general pacientes que son HER2 positivos o triple negativos, si clínicamente son mayor o igual a T2 o N1. Cuando el tumor primario es grande, con deseo de conservación de la mama, cuando son clínicamente N2 voluminoso o clínicamente T4. Con los esquemas de quimioterapia hay varios y la clasificación para que determina si la respuesta patológica fue completa. Hay tres definiciones principales, que es, en el fondo, si es que en la biopsia, tanto en el componente in situ como invasor, hay un T0 post-neoadyuvancia, tanto en los ganglios como en la mama. También está esta definición, lo que es de forma independiente al componente in situ, ese un T0 en la mama y en la axila. Y la última definición, que es un T0 independiente del componente in situ, independiente también de los ganglios. Y en cuanto al pronóstico, que es lo que estaba hablando recién de los pacientes con respuesta a patología completa, se ha demostrado que el pronóstico es más favorable en estos pacientes que tienen respuesta a patología completa, tanto en sobrevida global, se ve en azul los pacientes que no tuvieron respuesta a patología completa, y en rojo los pacientes con respuesta a patología completa, que tienen beneficio en sobrevida global y también sobrevida libre. En cuanto a la adyuvancia, después en general se usa como tratamiento regional la radioterapia a la mama o a la pared costal, más las áreas nodales de la axila y también mamaria interna. Este es un estudio danés, hay varios estudios que han demostrado el beneficio de la radioterapia adyuvante en estos pacientes. Este estudio en particular son de pacientes premenopáusicas de alto riesgo, que en el fondo tienen un beneficio con la radioterapia adyuvante en cuanto a sobrevida libre de enfermedad, que se ve a partir del año, y se van separando las curvas hasta hacerse ya más paralelas después de los 10 años. Y lo mismo pasa con la sobrevida global, que el beneficio también se ve más a largo plazo. Entonces, no hay tanta información o tanta certeza de si es que estos mismos resultados se obtienen en pacientes que tienen respuesta a patología completa post-quimioterapia neoadyuvante, y de ahí es que viene el interés de esta revisión sistemática, si efectivamente en estos pacientes con cáncer de mama T3 o linfonodos positivos al diagnóstico con respuesta a patología completa después de la quimioterapia neoadyuvante, que se les somete a radioterapia adyuvante, tienen beneficio en cuanto a recurrencia locorregional, a sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global. Los criterios de los investigadores para ingresar los estudios a esta revisión fue principalmente que tuviesen información, bueno, que tuviesen estos pacientes en el estudio, que tuviesen información acerca de la respuesta patológica de los pacientes, que tuviesen información acerca de la radioterapia adyuvante que tuviesen, y que tuviesen estos outcomes de interés. Los estudios excluidos fueron principalmente aquellos que incluían pacientes con cáncer T4 o cáncer inflamatorio, o que no incluían información acerca de la respuesta a patología completa ni en los otros.
Entonces, esta revisión sistemática se hizo una búsqueda por PubMed, se buscó artículos solo en inglés desde 1990 hasta noviembre de 2020. La búsqueda se hizo por 2 investigadores de forma independiente. Bueno, y si había incongruencia en el fondo se discutía para hasta llegar a un consenso entre esos 2 mismos investigadores. El metaanálisis se hizo por Redman, la heterogeneidad se dio con la herramienta de chi cuadrado y los HR se calcularon por método de Tierney. El riesgo del sesgo se hizo por Robbins y ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, de los 1837 estudios que fueron de forma inicial seleccionados, la mayoría se excluyeron principalmente por el lenguaje y por la fecha, y el resto se fueron excluyendo según que no iban cumpliendo los criterios de inclusión que mencioné antes, y finalmente quedaron 13 estudios, de los cuales todos eran retrospectivos, 7 además incluían datos recolectados de forma prospectiva, 9 de los 13 eran multicéntricos, el seguimiento fue de los 40 a los 78 meses, y 2 estudios además no reportaron tiempo de seguimiento, y 5 de estos estudios también tuvieron ajuste por tiempo de inmortalidad, por ese tipo de sesgo, que también vamos a ver ahora, que no lo vimos tanto en el curso anterior, pero como para recordar, el sesgo por tiempo de inmortalidad tiene que ver con estos pacientes que ingresaron al estudio y pasa un tiempo entre que ingresan al estudio y reciben la intervención, y este tiempo se puede o sacar del análisis o se puede clasificar dentro del tiempo de los pacientes del grupo de intervención, digamos. Y eso puede llegar a ser asociaciones incorrectas, y debería tomarse entonces este tiempo de inmortalidad y clasificarlo en el grupo control. Esta es la tabla en la cual exponen los autores el riesgo de sesgo de los estudios. De los 13 estudios, todos tuvieron riesgos serios de forma global, uno moderado, que fue acá el del 2016, y la mayoría principalmente por sesgo de confusión y de selección. El sesgo por confusión por la indicación tiene que ver, en el fondo, muy cortito, con que la indicación que genera la intervención, o la indicación de la intervención misma, o sea, por sí sola, tiene que ver y influye con el outcome. Entonces, el outcome está explicado tanto por la intervención, o puede estar explicado tanto por la intervención como por la indicación. Entonces, los resultados que se obtuvieron en este metaanálisis que se hizo, primero la recurrencia loco-regional, donde se incluyeron 6 estudios, de los cuales 859 pacientes recibieron radioterapia adyuvante, 1529 no recibieron, tuvieron un HR de 0,59 significativo, y tienen, bueno, acá el funnel plot que muestra que no había sesgo de publicación. En cuanto a la sobrevida libre de enfermedad, 5 estudios investigaron este outcome. Incluyeron 2019 pacientes, de los cuales 626 recibieron la intervención y 1393 no. Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con o sin radioterapia, y también lo mismo con el funnel plot. Por último, la sobrevida global. 9 estudios incluyeron este outcome, que incluyeron casi 15.000 pacientes, de los cuales 8.281 se trataron con radioterapia adyuvante y 6.710 no, y tampoco mostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con o sin radioterapia. Y está la tabla soft que muestra esta revisión, que muestra en el fondo los HR que se obtuvieron en cada uno de los outcomes, cuáles fueron los pacientes incluidos en cada uno de los outcomes, y la certeza de la evidencia según GRADE, que para todos los outcomes fue certeza de la evidencia muy baja, excepto para la recurrencia loco-regional, en el cual la certeza de la evidencia fue baja.
En cuanto a la validez interna, evaluada por la herramienta de la Universidad de Oxford, aquí puse un check en las partes que a mí me parecía que estaba bien. La pregunta sí se adecuó al formato PICO. Es poco, o sea, puede ser probable que se hayan perdido algunos de los estudios pensando en que la búsqueda se realizó solo en PubMed. Me parece que los criterios de selección de artículos eran apropiados, y que los estudios respondían efectivamente la pregunta inicial. Además, en general, excepto en sobriedad global, los estudios mostraban resultados sin tanta heterogeneidad. En cuanto a la validez externa, en cuanto a la selección de tratamiento en la práctica clínica, estos son pacientes que nos encontramos de forma bien frecuente y son similares en los pacientes que nosotros vemos en la práctica clínica con los incluidos en estos estudios. Y el tratamiento adyuvante está disponible y es habitualmente usado en este tipo de pacientes que nos llegan. Entonces, el caso clínico, para aplicar en este caso, es una mujer de 35 años que en julio del año pasado en realidad, se palpó unos nódulos en la mama derecha, se solicitó una mamografía, que es esta que está acá, que mostró estos dos nódulos, un nódulo de 5 centímetros en el cuadrante inferior interno de la mama derecha y otro cuadrante superior interno de 2 centímetros en la mama arriba. Además, en la eco mamaria se mostró una adenopatía axilar derecha. Se le solicitó entonces una biopsia que mostró un carcinoma ductal invasor con receptores estrógeno 90%, receptores progesterona 40% y HER2 positivo con FITch positivo también en el nódulo y la adenopatía. Entonces inició quimioterapia neoadyuvante. Bueno, tiene además un TAC-TAP y un scintigrama óseo negativo para diseminación. Inició entonces quimioterapia neoadyuvante con AC por 4 y luego Taxol por 12, y después trastuzumab y pertuzumab hasta enero del 2022. Y se le solicitó otra mamografía y ecografía que mostró una respuesta imagenológica completa, que está mal, que esta es la mamografía contrastada que se tomó después, que muestra la respuesta completa. Entonces se sometió a mastectomía total, con biopsia linfonodo centinela, que se sacaron 2 ganglios sin enfermedad, y en la muestra de la mama tampoco había enfermedad. Entonces, posneoadyuvancia quedó como un T0 N0M0. Entonces la pregunta para ustedes, se lo pueden mandar por el chat, es si es que a esta paciente ustedes le darían o no radioterapia adyuvante según lo que hemos conversado. Qué bueno que nuestros oncólogos médicos estén tan proclives a darle tratamiento de radioterapia a la paciente. Me parece genial. De acuerdo, y nosotros acá estamos con la Leti y Guillermo, y también están de acuerdo que le darían radioterapia adyuvante. Entonces, efectivamente, a esta paciente se le dio radioterapia adyuvante en la pared costal derecha, en las áreas nodales de la axila, del 1 al 3, con el supraclavicular del lado derecho. Aquí voy a mostrar el plan de radioterapia, está un poco rápido. Y se indicó entonces 40 Gray en 15 fracciones. En la pared se hizo. Y aquí, no sé si se alcanzó a ver las áreas nodales también. Entonces, en conclusión, si es que nos preguntamos si es que esta revisión determina un cambio de conducta, tomando en consideración que son estudios observacionales que tienen una certeza de la evidencia más bien baja, que tienen un riesgo de sesgo, que fueron los dos principales de los cuales hablamos, que además el tiempo de seguimiento no es tan largo como para ver
o esperar una diferencia en cuanto a sobriedad global, yo pensaría en realidad que no determina un cambio de conducta, seguiríamos irradiando a los pacientes como lo estamos haciendo hoy día, pero sin embargo sí plantea una duda hacia futuro, sí, que vamos a requerir más evidencia y probablemente más estudios para poder determinar si es que efectivamente se podría bajar este tratamiento a un tipo o un subgrupo determinado de pacientes que no se benefician de la radioterapia adyuvante. Eso. Perfecto, deje compartir nomás, doctora, la pantalla. Fueron 15 minutos 34 segundos. Voy a cambiar la visión a galería. Estoy medio mareado con el Zoom hoy día, no sé qué pasó. Aquí, lista, galería. Ahí está. Comentarios, preguntas, alguna perspectiva, sobre todo de la gente que llegó atrasada, si tiene preguntas. Alejandro Valdés, 5:09, 9 minutos. La presentación duró 15. Anita Heredia, 5:11. Quizás se quedaron con dudas, ¿no? Comentarios, dudas, ya que vieron una parcialidad del espectáculo. Diego Carrillo. Nadie, entonces, la gente que entró tarde, me quedó todo claro. Bueno, Yo tengo dudas, pero no sé si... Dale, porque hasta antes, o sea, me queda dudas con como un poco el background, porque hasta antes de esta revisión sistemática, no sé si había otra revisión o si presentaron algo respecto a lo que sustenta como la conducta actual en el fondo, de irradiar a estas pacientes con respuesta completa, o no habían datos previos de irradiar con respuesta completa. Buena pregunta, no sé, alguien que haya llegado a la hora que pueda responder esa pregunta. Quizás Daniel, Jorge, que los veo ahí presente, con un poco de sueño. Daniel en la penumbra del campo. Daniel, dale. De esto en el fondo, en escenario de respuesta completa. Claro, ellos proponen un vacío en la evidencia, en el fondo dicen que se extrapola de la gente que no tiene esta respuesta completa y que está manejada, digamos, independiente de lo que pasa en la biopsia. Ahora, Diego Carrillo, levantaste la mano. Perdona, e incluso lo que yo entendí de la presentación es que también en general radioterapia, incluso no solo con neoadyuvancia, independiente que sea o no respuesta completa. Sí, así es, buena acotación. La neoadyuvancia es como nuevo, entonces la data no es tan sólida, entonces ellos se proponen hacer una revisión sistemática para tratar de responder lo que quizás podría responderse mejor con otro diseño. Entonces, yendo a esa pregunta, nuestros becarios de primero que tienen más fresca los métodos, Gonzalo Mauricio Muñoz Anguita, ¿qué diseño le gustaría a usted que respondiera a la pregunta que se hacen los investigadores y las investigadoras? Si es que estás ahí y no es solamente un celular guardado en tu cocina, lo que aparece ahí como Gonzalo Muñoz. No, perdón, es un celular botado, que estoy recibiendo un ingreso, así que voy a pasar la palabra. Ya, pasa palabra. Diego Carrillo, ¿qué diseño sería bueno? Yo creo que este es un estudio que tiene que ir a un diseño, o sea, este es una intervención que tiene que ir a un diseño controlado. Así que creo que un estudio con la potencia estadística adecuada, un estudio randomizado y controlado, debería responder la pregunta. Mira, ¿qué piensa Daniel Cantero? ¿Algún complemento a eso? Estoy de acuerdo. Yo creo que sin randomizado podríamos salir de la duda de esto. Sí, pues ahora lo que sí estamos pensando en dejar de hacer algo. ¿Cachai? Esa es la pregunta de los investigadores, si es que es efectivo o no, pensando en que a lo mejor podría no hacerse, con lo cual se Claro. ahorrarían potencialmente
los efectos secundarios, los costos, el tiempo, toda la cosa que implica un tratamiento. Ahí, Entonces, ahí, perdón, ¿sí? Estás sin audio. perdón, Vale. que yo creo que el diseño debería ser un estudio randomizado y controlado y el análisis, o sea, la programación del análisis estadístico debería ser, el beneficio debería medirse como no inferioridad. Claro, posiblemente si uno tuviera una varita mágica, entendiendo que es mucho más complicado y todo, pero el concepto como del curso de método es eso, ¿cierto? Así que si uno va a probar una intervención que va a acabar de cambiar la práctica por una práctica menos tóxica, menos costosa, más cómoda, más corta. O sea, en vez de hacer, estoy inventando, esos estudios que en vez de hacer 50 fracciones de radioterapia, no sé a quién le hacen 50, pero en vez de hacer 25 hacen 5, después en vez de hacer 25 hacen 1, lo ideal, ya que eso es más sencillo, ¿cierto? No hay inferioridad si uno tuviera una varita mágica, pero son difíciles de conducir esos estudios y hay una cosa que pasa en oncología que muchas veces hacen el estudio y después uno como que no pesca los hallazgos. Por ejemplo, como se necesita mucha gente también, entonces suponte lo que pasa los 3 meses de quimio versus 6 en colon adyuvante que salió no inferioridad con uno, no con otro, igual uno como que no pesca. Como que a pesar de que el estudio es súper difícil de armar, mucha gente, todo el tema, y al final no pesca y vaya, bueno, pero eso es harina de otro costal. Ahora, José, sí, no, perdón, termina más. no, claro. Ahora, cuando, este es un problema bien clásico de las revisiones sistemáticas, cuando con una revisión tratan de reemplazar o adelantarse a lo que podría mostrar un randomizado, y no encuentran los randomizados, sino que empiezan a ver data observacional, que es algo que no está necesariamente mal, pero que tiene que dirigirnos a lo que mostró Gabriela, que tiene que ver con la certeza de la evidencia de Gray, ¿cierto? No sé si Diego sigue con la mano levantada o Diego. Sí, es que yo me quedé con una Alza la pregunta mano. Sí, dale. que me va a servir para interpretar los datos de esto, para preguntarle a la doctora si es que es la misma técnica de radioterapia o la misma dosis o la misma toxicidad en los pacientes que tienen el tumor puesto versus en los pacientes que tienen respuesta, o sea, que en los pacientes operados con tumor versus en los que tuvieron respuesta. No sé cómo es de lo técnico, si es más mórbido, menos mórbido. Te contestamos al tiro. Gaby, ¿quieres contestarle tú y yo te completo? Dele. La técnica y las dosis en realidad son lo mismo, pensando que el tumor macroscópico igual se reseca de forma completa, aunque tenga respuesta patológica completa o no. La técnica también me parece que es la misma, podría quizás tener más toxicidad en la piel, podría ser, pero no debería haber mucha diferencia según entiendo. No sé si la doctora me puede... Una de las cosas que también se está estudiando en este momento es, por ejemplo, ya siempre en el escenario de desescalar, el desescalamiento de tratamiento, que es siempre difícil de plantear porque da como susto. Pero en estas pacientes, por ejemplo, que son pacientes que tienen más riesgo de recurrencia en el sitio del primario, está demostrada la utilidad de hacer un boost. Se trata todo el volumen de la mama y luego se da una dosis de refuerzo a la zona de donde el tumor salió. En estas pacientes con respuesta patológica completa, eso por lo menos, por ejemplo, ya sabemos que no lo hacemos. No le damos boost si hay respuesta patológica completa. Entonces, puede haber una pequeña diferencia solo en ese aspecto hoy día en cuanto a la técnica y a la dosis. En cuanto a la dosis. La técnica de tratamiento es la misma. Y en estas pacientes también ya está demostrado, porque al principio también fue uno de los últimos grupos que se integró a hacer hipofraccionamiento, el de las pacientes post-neoadyuvancia, post-quimio, pero ahora se tratan también de la misma forma con estos esquemas en 15 fracciones. Así que la técnica es la misma, las toxicidades a las que se expone son las mismas, y lo único que por el momento estamos obviando es el boost. Entonces, no sé, José, si le puedo hacer un par de preguntas a la Gaby.
Claro, dele nomás. Después yo voy a volver a lo que es importante, que esto del grade, pero dele nomás. Ya, quería yo preguntarte, Gaby, ¿qué valor, porque nos quedó claro de tu última conclusión en relación a la votación, que no te es suficiente este estudio, este metaanálisis, para cambiar la práctica clínica? La pregunta es si no le ves ningún valor, ¿le ves algún valor? ¿Cuál sería la importancia que tú le ves a la publicación de un estudio como este? Como este estudio muestra beneficios en cuanto a recurrencia local, o sea, como a control local, y no en sobrevida global, uno podría pensar que quizás uno podría ahorrarse este tratamiento adyuvante. Sin embargo, para mí eso ahora no es suficiente, en el sentido de que quizás a largo plazo y con evidencia de mejor calidad, finalmente sí encontremos un beneficio de sobrevida global, como por ejemplo en el estudio que mostré inicialmente, que en el fondo el beneficio en sobriedad global se vio mucho más tarde. De hecho, en el gráfico, en ese mismo estudio, el gráfico de control local, los efectos se vieron al año y en sobriedad global después de los 5 años. Entonces, quizás nos estamos enfrentando a algo parecido. Y Una evaluación precoz. Exacto. Y además que la evidencia que tenemos hasta el momento, bueno, son estudios observacionales y son estudios que tienen alto riesgo de sesgo. Entonces, como tampoco son suficientes como para cambiar la conducta hoy día. Y otra cosa, ¿alguna extrapolación o alguna referencia a la que tú podrías aludir a que en radioterapia, por ejemplo, en otras localizaciones, etcétera, ha ocurrido algo como esto, como que tú puedas decir, en este otro caso ocurrió algo similar y se resolvió a favor o en contra, etcétera? ¿Tienes alguna noción de eso? ¿De algún tratamiento loco regional que se haya modificado después de la irrupción de estos tratamientos con quimio neoadyuvante? En cáncer de recto. ¿Ya? ¿Qué hemos visto en cáncer de recto? En cáncer de recto, en el fondo, los pacientes después del rápido, no recién después. ¿Qué tratamiento se obvia? ¿O se puede obviar en esos esquemas? La adyuvancia. Pero en rápido, ¿qué es lo que pasa en rápido, Gaby? ¿Te lo sabes? Si no... En hasta 50% de los pacientes. No, o sea, en altos pacientes igual, depende del optimismo, pero en altos pacientes. ¿Se ahorran qué? Bueno, ahora... ¿Está cortado el audio o cortado? Sí, lo escucho cortado, a la Gaby la escucho cortado. ¿Cortaba el audio o cortaba la... ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. La cirugía. Ya. Ok. En una situación como esta, ¿cierto? De respuesta patológica, o de respuesta completa en realidad, en rápido no hay respuesta patológica porque en estos pacientes no hay cirugía. Gracias, José. Bueno, entonces, como les comentaba, es importante que ustedes tengan claro, como no va a ser tan raro que ocurra esto, o sea, que no haya data randomizada para algunas cosas, y van a tener que usar data observacional, o a veces no controlada, es importante que conozcan esto de la certeza de Gray, porque va a salir cada vez más en las publicaciones, porque sale además en todo lo que son guías MinSal, y porque tiene una cierta lógica que probablemente no va a cambiar en los próximos años. ¿Les suena algún parámetro para bajar la certeza en la evidencia? Quizás sería bueno que escribieran en el chat cada uno algún parámetro que se acuerden que baja la certeza en la evidencia. Que baja la certeza de la evidencia. Entonces, ahí están escribiendo, ¿cierto? Que baja la certeza de la evidencia. Alguien pone riesgo, sesgo de confusión, pone alguien, riesgo de sesgo pone el otro, probablemente no son lo mismo, ¿cierto? Evidencia indirecta,
se los voy a mostrar yo ahora por si acaso, para no dejarles con la duda. Entonces, De publicación. Eso es súper importante. acá les muestro de un paper típico de Gray qué cosas bajan en la certeza, y acá está el riesgo de sesgo, que en general en una revisión sistemática hay que hacerlo con una herramienta estandarizada. La inconsistencia de los resultados, o sea, cuando hay un estudio que muestra una cosa, un efecto hacia un lado y otro estudio muestra hacia otro. En las intervenciones indirectas, que serían, por ejemplo, o sea, la evidencia indirecta, que sería, por ejemplo, cuando ustedes utilizan, por decir algo, la evidencia de un tipo de cáncer y lo extrapolan a otro tipo de cáncer. La imprecisión, que es cuando el estimador puntual del resultado cruza líneas no efecto, y el sesgo de publicación. Esas son como las cosas que bajan la certeza de la evidencia para Gray, y las que lo suben habitualmente no son mucho problema que lo suban, pero están acá, que tiene que ver con el gradiente dosis-respuesta, un efecto muy grande, y lo que dicen de factores confundentes residuales. Pero lo que quiero que se acuerden es de cuándo ustedes deberían pensar que va a bajar la certeza de la evidencia, que son cuando hay estos puntos que comentamos, y que hacen que, de acuerdo a los autores, en este paper, la certeza de la evidencia de todos los hallazgos que ponen sea baja. Ahora, Baja y muy baja. muy baja. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Que Gray tiene estos conceptos y terminan en un nivel de, digamos, de certeza de la evidencia, y mientras menos certeza haya, más probable es que si sale un estudio cambien estos hallazgos. Eso es como la traducción para ustedes para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que uno llega en esta revisión sistemática? Uno dice, es muy probable que si sale un estudio, que está en curso, entiendo, vamos a pescar más el estudio que a esta revisión sistemática, porque la certeza que nos dio esto era bajo. Ahora, comentario de nuestros becarios más viejos, ¿qué piensan de esto de que a veces suena en mama, van a escucharlo más de una vez, de algo que disminuya la recurrencia loco regional, pero no la sobrevida? ¿Qué les parece eso? Alguien que opine, alguien más vieje, por no decir de más edad en la década, de más tiempo en la década, o sea, quizás Jason, o Alejandro, o Lanita, o Daniel, que nos digan qué piensan de esto, cómo les suena que haya alguna intervención que disminuya la recurrencia, pero no tenga efecto en sobrevida. Eso sale harto en mama, encuentro yo, en esto de la raíz de la tierra. ¿Qué piensan, chiquillos? O sea que se puede tratar con intención curativa una recurrencia locorregional, entonces no necesariamente va a afectar la sobriedad global. Y lo otro que falta, como igual la no adyuvancia ha sido más nueva, que falta seguimiento para ver el efecto en sobrevida global. Ya. ¿Qué piensa alguien más? O sea, otra reflexión igual es que afecte la recurrencia, o sea, que disminuya la recurrencia locorregional, también es un outcome que uno pudiera querer, porque eso igual puede ser que, o sea, requiere nuevo tratamiento, afecta la calidad de vida, entonces tampoco es como una intervención tan, o sea, no es un outcome tan sin importancia versus la sobrevida global. Claro, o sea, yo creo que eso es importante lo que dice Anita, ¿verdad? Y complementando la reflexión o sea, a nadie le gusta que le recurra el cáncer, le gusta a nadie, ¿no? Pero igual es fuente de estrés, gasto, más toxicidad, más tratamiento, así que eso no es como un desenlace tan obviable. Y lo otro que pasa, que está pasando cada vez más en oncología, sobre todo en mama, es que ya hay tantas intervenciones, aún en las personas incurables, que el seguimiento tiene que ser muy largo y la intervención tiene que tener un efecto muy grande para que realmente a largo plazo se logre ver el efecto. Y de hecho las cosas que tienen efecto son súper poquitos, es más, no sé, el efecto de las adyuvancias, ya que estamos agregando más encima, que sé yo, la supresión hormonal, por ejemplo, son porcentajes muy pequeñitos en estudios grandes, que llegan, ya dicen 1%, 2%, pero con miles de personas. Entonces también les pasa a los tratamientos locales
que no siempre tienen estudios tan grandes, tan gigantes, con miles de personas, y que puede que no tengan el poder para encontrarlo, pero en el fondo el mensaje es que probablemente en el contexto actual de la oncología el desenlace de recurrencia local no es tan descartable, y ustedes pensar en esto que les digo, que hay tantas intervenciones a posterior, aunque no puedan ser curables en las pacientes, que es difícil que demuestre un efecto en este contexto que les digo, con tantas intervenciones encima. Doctor Augusto, por favor. Quería preguntarles qué elementos valoran cuando uno decide obviar un tratamiento, agregar un tratamiento en el manejo primario de la enfermedad, favoreciendo o siendo más permisivo, digamos, en poder tratar el rescate. No sé si me explico la pregunta. O sea, ¿qué elementos ponen en la balanza para decir, a ver, prefiero no agregar este tratamiento o esta adyuvancia acá, versus sí hacerlo? ¿Alguien que quiera responder eso? Yo lo puedo intentar. Dale. Bueno, primero, yo creo que es importante la toxicidad del tratamiento versus el beneficio. Cuando la radioterapia, como ejemplo en cáncer de mama, es un tratamiento que es poco tóxico, que otorga beneficio, versus una quimioterapia en una paciente que tiene un cáncer luminal y que el beneficio no va a ser tan potente en el tiempo. Y otra cosa que también tomamos en cuenta es, por ejemplo, la posibilidad de que el paciente reciba la intervención una vez que presente el outcome negativo, es decir, que tenga la recurrencia. Por ejemplo, se me viene a la mente en cáncer gástrico que darle primera línea de tratamiento a los pacientes con todo lo que tenemos versus dárselo en la segunda línea, probablemente en esos cánceres que los pacientes que recurren o que progresan acceden poco a tratamiento, uno va a preferir darle la intervención antes. ¿Ya? ¿Hay algunos elementos? Ana Heredia levantó la mano, más elementos. No, es que, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que dijo el Diego. Yo creo que lo que uno considera mucho es la toxicidad del tratamiento, como el efecto adverso y por cuánto tiempo voy a tener que darle, por ejemplo, no sé, la terapia endocrina extendida en estas pacientes o lo que nos tocó ver antes de inhibidor de aromatasa o supresión ovárica versus tamoxifeno, para ver los efectos adversos y cómo eso afecta la calidad de vida, para ver si efectivamente voy a hacer un tratamiento más intensivo o no tan intensivo. Pero quería además aprovechar de preguntarle a la doctora en relación a eso mismo. Por ejemplo, si es que usted considera la lateralidad, por ejemplo, un cáncer de mama izquierdo por el tema de la radioterapia, si es que tiene, como vimos en este estudio, respuesta a patología completa, ¿usted consideraría a lo mejor ahí tratar de, a ese grupo, pensar en tratar de ahorrar la radioterapia o con las técnicas actuales, no sé, no sería un factor importante? La lateralidad siempre es importante entre los órganos a riesgo que nosotros nos preocupamos de proteger o que ponemos, valga la redundancia, a riesgo con el tratamiento de la radioterapia en la mama, está el corazón de manera muy importante, y de hecho ha determinado el realizar y no tratamientos con radioterapia de enfermedades en el tórax. De hecho, ninguno de nosotros, los radiooncólogos más antiguos, se saca de la cabeza que, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer pulmonar, la intervención de la radioterapia, cuando la hacíamos a pacientes N1 y N2 con técnicas antiguas, no solo no beneficiaba a los pacientes, sino que mataba a más pacientes. O sea, la sobrevida global se echó a perder a efecto de la radioterapia, entonces no es algo menor. Ahora, claro, con las técnicas modernas nos podemos localizar mucho mejor, disminuimos las dosis, las medimos mejor. En esa época, la verdad es que en las técnicas antiguas no había dosimetría por TAC tampoco, así que se desconocían las dosis. Ahora se protege mejor, pero para nosotros siempre es un dilema las dosis de tolerancia al corazón. Ahora, en este caso, siempre, tanto para mama derecha como para mama izquierda, lo calculamos, lo verificamos, y si es que esas dosis no nos dan, el tratamiento no se hace.
Así es que yo la verdad es que solo no usaría la lateralidad como único criterio para decidir tratar o no, o obviarle este tratamiento a una paciente, pero sí es un elemento súper importante el riesgo de toxicidad cardiológica en ellos. Así que para nosotros, efectivamente, si se llega a demostrar que no hay diferencia, o que tal vez en alguno de estos pacientes, y lo plantea también el estudio, ¿cierto? Que no, es otra incerteza que hay, que no es factible saber si, por ejemplo, los pacientes que hicieron respuesta completa solo en la mama, o si tenían axila y mama positiva y hicieron respuesta completa en ambos, el valor que tiene esa respuesta completa, si es el mismo o no, son cuestiones que vale la pena, o sea, va a haber una ganancia importante si logramos ahorrarles radioterapia a estos pacientes y eso no perjudica su control de enfermedad. Perfecto. Jason, ¿tenía una mano levantada de antes? Sí, es que quería un poco agregar a la opinión de Diego Carrillo de cuáles elementos uno podría considerar en relación a obviar una terapia ayudante y que solo tenga impacto en recurrencia. Entonces yo quería quizás mencionarle o ampliar un poco la respuesta y adicionar que tener una herramienta curativa a la recurrencia per se Exacto. debería ser un elemento de juicio relevante en el momento de tomar la decisión de obviar alguna ayudancia. Y pensando en otros escenarios como cercanos, como cáncer renal, con metastásico, pero de bajo riesgo, el que no haya un gran impacto quizá en la sobrevida global, un outcome más duros, podría también ser un elemento juicio a evitarle toxicidad por alguna ayudancia. No sé si me expliqué bien. Perfecto. Sí, súper bien. Efectivamente son los elementos considerados que ustedes han nombrado. Yo creo que el principal es que no se perjudique el resultado global del control de la enfermedad. O sea, es decir, que si la recurrencia aparece, la herramienta terapéutica que tengamos vuelva al paciente a la línea cero. O sea, si nosotros aplicamos tratamiento en ese momento, el resultado global del paciente va a ser el mismo que si se lo hubiésemos hecho el tratamiento al principio. Y un ejemplo, el ejemplo clásico para esto es seminoma testicular. Nosotros dejamos sin tratar a los pacientes de bajo riesgo de seminoma testicular hoy en día, etapas 1, porque cuando detectamos la recidiva y le damos tratamiento en ese momento, el porcentaje de curación de los pacientes es exactamente el mismo que si lo hubiésemos tratado al principio. Entonces, lo único que estamos haciendo es ahorrarle el tratamiento a 85% de los pacientes. Y al 15% que iba a recaer, los curamos igual que si les hubiésemos dado la terapia al principio. Entonces, ese es un elemento súper importante. Y otro que no sé si quedó claro de los que mencionaron, es que tengamos una forma eficaz de diagnosticar la recurrencia, ya sea con una imagen disponible, asequible y sencilla, y costo eficiente, o con un marcador en sangre, por ejemplo, con un marcador. Entonces, ahí también están los marcadores, no sé, pues en mama está esto, génica, o sea, alguna característica biológica que haya a pensar que se concentra más beneficio o menos beneficio, igual puede ayudar en la toma de decisión. Mientras más preciso, mejor. Oigan, yo creo que ya en honor al tiempo tenemos que parar. Voy a dejar de grabar ahora. Le voy a agradecer a todos y todas su participación.